think you're pretty without any makeup on. I think you're funny when I tell the punchline wrong. You know I get you, so I let my walls come down. Before you met me, I was a wreck. Buenas noches y bienvenidos. El gran escritor argentino Jorge Luis Borges llegó a decir alguna vez que admiraba mucho a los escritores franceses. ¿Por qué él lo hacía? Él decía, Jorge Luis Borges decía que el manejo que tenían de la lengua gala, de la lengua francesa, era excelente. Pocas palabras justas y precisas. Esto no es un elogio a la pobreza, aclaraba Borges, sino a la austeridad, que es como los escritores franceses manejan su lengua. Esta noche vamos a brindar un homenaje a toda la literatura francesa, pero en especial a dos grandes representantes del siglo XX, a Jean-Paul Sartre y a Simone de Beauvoir. Para ello vamos a contar con la presencia y la ayuda del licenciado Hugo Mario Pasalacqua, quien se va a despojar virtualmente de sus investiduras oficiales para bajar al llano de la pasión por los libros y contarnos algunas cosas de estos dos grandes representantes de la literatura del siglo XX, que dio Francia al mundo. Pero eso no va a ser todo. Además vamos a tener un análisis de la vida de nuestro héroe Manuel Belgrano. Él fue hace poco denostado de alguna manera en una obra de un escritor llamado Tulio Alperín Dongui, quien en su obra póstuma lanzó algunos misiles contra Belgrano. Esta noche vamos a tratar ese tema también, porque vamos directo a los creadores, vamos y tenemos derecho al autor. Son bienvenidos. Bien, como decíamos, tenemos el gusto de contar con la presencia de Hugo Pasalacqua. Gracias por venir y te vamos a tutear. Sí, por supuesto, responde. Un placer. Un gusto de tenerte. Realmente, cuando hablamos previamente de hablar de escritores franceses, bueno, hay una extensa lista de grandes escritores que Francia dio al mundo en muchas épocas a través de los siglos. Pero vos dijiste, ¿por qué no hacemos acento en Sartre y Simone de Beauvoir? ¿Por qué ese gusto especial por estos dos filósofos y escritores? Bueno, lo acabas de decir, tanto Sartre como Simone de Beauvoir lograron articular a lo que no es sencillo, filosofía con literatura, con dramaturgia, con guiones de cine. No es sencillo. No es fácil ser un filósofo famoso, un novelista famoso, un cuentista famoso, y eso lo supo hacer Sartre. Con temas densos aparte. Muy densos. ¿No? Me parece, en mi percepción, otros sí, por supuesto sí. No lo van a compartir, pero termina cerrando un circuito que nace en el siglo XVIII, final de 1700, con la enciclopedia, te diría que al fin y al cabo es una obra literaria o no. Sí. Es una obra literaria. Sí. Científica pero literaria. Sí. Y para mí es un arco que va de todo ese movimiento de D'Alembert, de Diderot, termina pasado mediados del siglo pasado, siglo XX, con Sartre y Beauvoir en menor medida, pero también con Beauvoir como gran compañía. Creo que Sartre no hubiese sido quien fue si no hubiese tenido una Beauvoir al lado. Por eso la importancia que tiene, para mi forma de ver las cosas, Sartre. Para la gente grande como vos, como yo, saben, ellos llegaron, pero a generaciones más jóvenes por ahí ya no saben, porque estamos viendo, fallecieron hace más de 30 años ya. ¿Quiénes fueron realmente estas personalidades? Haciendo eje en Sartre, digamos, sí, que es la figura más convocante, pero ella fue casi alumna, los últimos años fue alumna de él, y después su compañera de toda la vida. También, fueron pareja, ¿no? Fueron pareja hasta el día de su muerte. Él acompaña el día de su muerte. Ella pasa la noche, no hacen velorio, él se queda en la cama del hospital ya fallecido. Hay una foto muy famosa, muy truculenta sobre ese Sartre en el hecho de muerte, y Simone hace sola el velatorio, digamos.
O sea, la acompaña hasta ese punto. Pero Sartre es una figura que significa resistencia. Ahí lo estamos viendo. Él no era muy lindo, pero ella era una mujer muy interesante. Ella era ¿no? muy bonita, sí. Bonita, brillante, una mujer inteligentísima. La inteligentísima. Pero él fue un hombre que fue parte de la resistencia. Es verdad, luchó. Estuvo preso muchos años por los nazis. Los nazis, ¿no? Y eso le dio un fuego. Sí, es fantástico. Ahí están con el chat. Así me comentaba antes que empiece el programa. Ahí van volando. Yo estas fotos no las conocía. Me dice Gilda que tiene algún pequeño despacho mini bio de Sartre. Bueno, ¿Lo escuchamos? Sí, con mucho gusto. Filósofo francés, dramaturgo, novelista, escritor, activista político y una de las mentes más brillantes del siglo XX. Es el más famoso representante de la corriente existencialista. Ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1964. Se graduó de la Escuela Normal Superior en 1929 con un doctorado en filosofía. Incorporado al ejército en 1939, cayó prisionero de los alemanes en 1940. Formó parte de la resistencia. Obras principales: El ser y la nada, El existencialismo humano, La náusea, Las moscas, Crítica de la razón dialéctica, entre otras. Como filósofo, reflexionó sobre la soledad, la angustia, el fracaso, la muerte, la existencia, la nada, etc. Tremendo, ¿no? Tremendo los temas claro, de Sartre. Así como lo lee Gilda, que es verdad, parece un escritor oscuro, ¿no? Temas densos. Temas, digamos, sí, sobre la nada. Yo la primera novela que leo de él, tenía 18 años, ¿no? Leí La náusea. Eso. Que se sitúa en un pueblito en Beauville, en Francia. Y él siente cuando ve la raíz de un árbol, digamos, que la existencia es una cosa vacía y bueno, le produce náusea, ¿no? Así es. Entonces parece un escritor oscuro, pero en su vida práctica, ella dice una palabrita así como al pasar, que yo lo omití. Fue un político, fue un hombre de la política. De la política, jugado políticamente. Muy jugado políticamente, él era marxista, sí, termina maoísta. Bueno, esa visión con el Che, esa foto que es un hallazgo, yo nunca la había visto. Además de filósofo de escribir, tenía pensamiento propio y su aparente oscuridad de temas sobre la nada, o sea, reflexionar sobre la nada. ¿De qué vamos a hablar? De la nada. De la nada, o sea, parece difícil contarlo por televisión en segundo, pero es su obra maestra, El ser y la nada, que nos da la razón de vivir, y su acción política desemboca en el Mayo francés. Ajá. Él, creo que nace en su periodo de resistencia en el año 43, que él cae preso por los nazis, hasta que es liberado cuando el país se libera. Creo que eso le da el fuego interior para, en la Sorbona, donde él tenía la cátedra de filosofía, provocar lo que se llamó el Mayo francés. ¿Vos pensás que tiene relación? Tiene absolutamente que ver. ¿Sí? Esa oposición al poder opresivo, ese estar en contra del ser totalitario, contra la ocupación nazi, contra el nazismo en general, contra la clase trabajadora. Él era un ser libertario, él amaba la libertad profundamente. ¿Y por qué le dicen existencialista entonces? Porque tenía que ver con el contorno, tu existencia. Ortega y Gasset hablaba de uno y sus circunstancias. Bueno, es una definición más liviana de la existencia. O sea, ¿cómo vos te definís en función de lo que te rodea, de tu existencia, de tu exterior, de lo que te condiciona? Y si yo tuviese una visión existencial de este momento, diría que uno tiene la presión de las cámaras, cientos de miles de personas que te miran, eso condiciona lo que vos decís. Bueno, las circunstancias hacen a la persona, y modificar esas circunstancias es hacerte libre vos. Si la circunstancia es opresiva, si tu existencia de alrededor es opresiva, vos tenés que luchar por liberarla. Y eso es lo que provoca esa visión tan vital de compromiso. Él decía, literatura es compromiso, no es entretenimiento, es compromiso. Está claro que es otro enfoque de lo político, que netamente político. Sí, muy jugado. Y eso hace el famoso Mayo francés, que pues rebota en todo el mundo y hace el cordobazo. El cordobazo es un reflejo del Mayo francés. Una refractación, Exacto, Roma 69, Tlatelolco en el Zócalo en México. Claro. 68 también fue. Sí. Bueno, fue todo producto de ese espíritu de libertad
contra una existencia opresora, y que tenía que ver también con una visión, repito, marxista de la cosa, ¿no? Está clarito. Contra los grandes monopolios. Hugo, y yo he visto ahí algunas frases de Simone de Beauvoir. ¿Cómo se concatena ella en todo esto? Porque me da la sensación que más allá de la relación de pareja también había una unión más todavía elemental ahí entre ellos. Bueno, ¿no? ella era una discípula, hablábamos recién, ninguno de los dos creía en la propiedad privada, nunca tuvieron nada a su nombre, él nunca tuvo auto, nunca tuvo casa, siempre toda su vida alquiló, y era un hombre de muchísimo dinero. Sí, sí, y popularidad también, ¿no? Una conferencia, él valía muchísimo, él donaba absolutamente todo y tenía, ella la acompañaba, porque ella fue una gran compañera de lucha, de literatura, y en sus últimos momentos, cuando él empieza a quedar senil, su obsesión era perder su capacidad mental, era su gran obsesión. No es para menos, era su instrumento toda la vida. Y ella, en ese momento más duro de su vida, en la agonía final de su vida, que la pasa muy mal, había escrito poco tiempo antes un libro muy bonito que se llama Después de los 70, donde proyecta su vida después de los 70 años. Y lamentablemente empieza su decadencia. Y sí, y bueno, en ese momento ella, que había sido su amante prácticamente de la juventud, digo su amante por decirlo, lo digo elegantemente, sí, digamos, sí. Su gran amor, digamos, ¿no? Ninguno de los dos nunca se casó. Su pareja, por una forma de pareja que es un poco difícil de explicar. Ella fue su sostén en el final, hasta ese momento de la muerte que hablábamos al principio. Ella es muy importante. No, te quería decir el tema, ¿por qué están enterrados juntos? Porque claro, después vamos a ir a eso. Me dice Gilda justamente que quiere meter ahí el bocadillo de las frases de esta mujer excepcional, porque realmente lo fue. No tiene casi biografía, pero escuchémosla un ratito. La verdad es una y el error múltiple. Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra. El esclavo que obedece, escoge obedecer. El hecho de que exista una minoría privilegiada no compensa ni excusa la situación de discriminación en que vive el resto de sus compañeros. Encanto es lo que tienen algunos hasta que empiezan a creérselo. Mediante el trabajo, ha sido como la mujer ha podido reducir la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle su libertad completa. Bueno, ¿qué sensación te queda? Bueno, ella tenía un apodo, Sartre la llamaba Castor. Ah, sí. Castor. ¿Por qué era? No recuerdo por qué, pero le decía Castor. Porque no tiene aspecto, los dientes no son de Castor. No debía ser un código de pareja. De pareja, evidentemente. No lo sé. Hay una frase, creo que es sobre el final, y creo que para mí la distingue a Simone de Beauvoir como una de las primeras escritoras comprometidas con la realidad, con esa visión existencialista de modificar el entorno, que es su lucha de género. Ella es una gran luchadora por los derechos de la mujer. Fue una de las primeras, junto con Evita y con la esposa de Roosevelt, ¿no? Exactamente, Eleonor. Eleonor. Fue una de las grandes mujeres del siglo XX que hicieron las primeras movidas desde las cavernas. No, estamos hablando de 400 siglos. De 400 siglos. Estas mujeres que vos mencionás, que Eva, tengo el orgullo de ser argentina. Por suerte, sí. Han sido movilizadoras de millones de mujeres, han producido vuelcos en la legislación universal. Esas 2 o 3, o ponerle 5 o 6 mujeres más, Frida Kahlo, desde el arte, claro. Han producido cambios en la política, en la cultura, en la legislación, y le otorgaron, casi sin darse cuenta, muchos derechos que hoy disfrutan las mujeres. Gracias a esta lucha. Gracias a estas mujeres. Demoraron 400 años, pero ella lo dice en base a trabajo, a sacrificio, a compromiso. Ella encabezó muchas movilizaciones en París por la educación pública, fue una mujer muy comprometida con la educación pública, con la educación igualitaria. En Francia, en ese momento, las mujeres
increíblemente, ¿no? Estamos hablando como de la capital de la cultura. Las mujeres eran excluidas prácticamente del sistema educativo, eran expulsadas del sistema educativo, y ella hizo mucho esfuerzo para recibirse, porque las mujeres como que, repito, Francia, un país muy machista, y ella hizo un gran esfuerzo, así que mérito doble de esta mujer. Mérito de muchas conquistas que hoy disfrutan las mujeres y en buena hora. Hugo, vamos a un cortecito y volvemos enseguida. ¿Cómo no? Ya venimos.